Debido al aumento de enfermedades respiratorias, el gobierno resolvió adelantar y extender las vacaciones de invierno. Durarán 3 semanas y se iniciarán el próximo 30 de junio, mientras que la vuelta a clase será el 25 de julio. Se excluyeron los colegios que tienen calendario trimestral. Para hablar del tema nos acompaña el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz. Profesor, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Un gusto de estar aquí contigo. Un gusto verlo presencialmente. Lo había entrevistado en cuántos lugares de Chile durante la pandemia. Primera vez aquí en el estudio. Exactamente. Hemos estado en muchos lugares también entrevistados ahí por ustedes. Profesor, a ver, la decisión de la autoridad de adelantar las clases y las vacaciones y extenderlas, ¿cómo lo toman como colegio de profesores? Bueno, nosotros valoramos indudablemente esta decisión que ha tomado la autoridad. Nos parece absolutamente sensata, porque da cuenta de una realidad concreta y es una medida que también viene a paliar en parte lo que hoy día se está viviendo en muchísimos establecimientos educacionales a lo largo y ancho del país. Es decir, con esta medida obviamente que se pone de alguna forma una respuesta a la enorme cantidad de estudiantes que hoy día tenemos a nivel de Chile, respecto precisamente de virus, no solo el coronavirus, sino que también otros, y por tanto, indudablemente que lo primero es valorar enormemente esta medida. Ya lo habíamos conversado con el ministro de Educación, él estuvo hace 2 semanas en nuestra sede gremial, allí estuvimos viendo lo que hoy día está significando estar en los establecimientos de educación. Usted habló hoy día con el ministro temprano, ¿no? Yo hoy día hablé con él temprano, sí, muy temprano antes de la... ¿Ha cambiado la comunicación respecto al anterior ministro, no? Sí, ha cambiado, indudablemente. Hoy día a las 7:30 de la mañana me estaba llamando el ministro de Educación para informarme de esta medida y comentarme un poco el sentido que tenía. Por supuesto, yo le expresé que de parte nuestra existe absoluto respaldo, porque nos parece, y reitero, que es absolutamente legítimo pensar en cómo también hoy día atender a los estudiantes que están con serios problemas, pero también creo que es necesario decirlo, aquí tenemos una realidad que se viene repitiendo hace ya varias semanas y que son las condiciones en las cuales hoy día se está estudiando por un lado y trabajando por otro, y que da cuenta precisamente de lo difícil que ha sido este año 2022. Y aquí estamos viendo, profesor, también que aquí la afectación, sobre todo en las edades preescolares, en los niños que están en primero, segundo, tercero básico, es muy distinto a lo que por lo menos hasta ahora está haciendo el COVID, que uno ve por lo menos en la práctica, hay una afectación menor en los menores de edad. En este caso, cuando vemos el tema del sincicial, adenovirus, influenza, ahí el cuadro es distinto. Claro, indudablemente, pero nosotros también creemos, Andrés, que aquí hay una situación de la cual esperamos, y se lo planteé esta mañana al ministro de Educación, esta sea una medida de otras que esperamos lleguen para poder enfrentar verdaderamente lo que está ocurriendo hoy día. ¿Qué otras medidas esperan? Por ejemplo, yo he estado viendo y visitando distintas regiones en el país, las condiciones en las cuales hoy día se está trabajando y estudiando con temperaturas bajo cero en lugares en los cuales la infraestructura de los establecimientos educacionales sigue estando absolutamente al debe a nivel país. Es decir, me ha tocado, por ejemplo, en la Araucanía, salas de clases sin vidrios, ¿ya? Hablamos de alumnos de primero a cuarto año básico. Hablamos de establecimientos en la 8ª región o en la 10ª región que se gotean por todas partes con niveles de humedad grandes. Entonces, aquí hay 3 semanas en las cuales los estudiantes no estarán en los establecimientos, los docentes tampoco. Por tanto, hay posibilidades ciertas. ¿Usted cree que se puede solucionar un tema que es medio crónico? No, hay temas que son hoy día indudablemente críticos, que son de rápido despacho, si es que efectivamente aquí se aunan las voluntades, para poder hacer aquellas reparaciones urgentes que hoy día requieren nuestros establecimientos. Porque de lo contrario, como decimos vulgarmente, chuteamos el problema para 3 semanas más, pero después vamos a volver a los mismos índices si no resolvemos algunos temas que, repito, son estructurales y que están dando cuenta de la situación de la infraestructura de nuestros establecimientos educacionales. No digo construir nuevos colegios ni resolver grandes cosas, pero en el lapso de un mes que usted puede tener hoy día establecimientos educacionales disponibles, se pueden hacer los trabajos urgentes que con los estudiantes en la sala de clase es imposible hacer. También creo que a la luz de esta situación que nos ha pasado, repito, no solo con el coronavirus, sino que también con los otros virus que son propios de la estación y de la próxima estación de invierno que llega, creemos que también es posible pensar efectivamente en la posibilidad cierta de ver qué ocurre con los aforos. ¿Podemos seguir trabajando con 40, 45 estudiantes en una situación de hacinamiento extrema en muchas partes de Chile? También ese tema indudablemente que nos parece que hoy día se debe de revisar, porque de lo contrario, en poco tiempo más vamos a tener una situación muy similar a la que hoy día tenemos. A ver, ha sido un retorno a las clases complejo este año, lo hemos conversado en otras instancias, por las situaciones que se han vivido en diversos colegios, profesor, sobre todo con el tema del bullying, el retorno a clases que no ha sido fácil, lo conversamos, yo recuerdo a principios de año, con que se planteaba desde el colegio de profesores, muchos alcaldes que tenía que ser un retorno paulatino, no comenzar inmediatamente con toda la jornada escolar, y uno ve que en la medida que los colegios, que los profesores, que los alumnos fueron agarrando training, ahora viene un nuevo párele.
Igual es difícil, ¿no? Sí, ha sido difícil, efectivamente, Andrés, ha sido muy, muy difícil. Aquí yo quiero recordar que no se tomaron las medidas que en su momento se planteamos como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile. Dijimos que era absolutamente irracional pensar en partir el primer día con jornada escolar completa, cuestión que no había ocurrido ni siquiera cuando estábamos sin todos estos virus que hoy día conocemos. Y por tanto aquí se han tomado medidas desde el Ministerio de Educación, particularmente el ministerio anterior, absolutamente equivocadas y que la realidad nos ha demostrado que tenemos la razón. Pero también quiero señalar, sí, Andrés, que es importante que esta situación que hoy día vemos con los estudiantes, también la vemos reflejada en los trabajadores de la educación y particularmente en los docentes. Tenemos un alto índice y número de licencias médicas hoy día, fruto de coronavirus en muchos lugares de Chile, pero también de otras enfermedades, fruto precisamente de todo lo que se ha estado viviendo. El día de hoy precisamente fuimos a Contraloría, donde hicimos una importante denuncia y le pedimos al Contralor que intervenga, porque aquí hay muchísimos sostenedores que no están reemplazando las licencias médicas y por tanto la carga para los docentes de Chile no solo se duplica, sino que se triplica y cuadriplica, inclusive, digamos, cayendo en ilegalidades que por supuesto no se pueden permitir. Y hoy día la situación de enfermedades, de agobio, de cansancio, de estrés en el profesorado es también un elemento importante. Y en ese sentido esta medida por supuesto que también ayuda, obviamente, distiende, pero tenemos que avanzar a los temas de fondo para que, repito, en un poco tiempo más no los volvamos a tener. A ver, uno sabe que los colegios que funcionan de manera trimestral son poquitos, y casi todos del sector privado, ¿no? No necesariamente, hay un poco de todo, sí, y no son tampoco, igual nosotros quedamos con un... Para entender un poco la lógica. Claro, no porque para ellos no corre esto. Exactamente, y nosotros quedamos preocupados por ese tema. Por eso le quería preguntar eso, porque es como, para este colegio corre, que funciona de esta manera, para este no, pero en el fondo los virus no distinguen si es trimestral o es semestral. Sí, ese es un tema que tenemos pendiente, yo voy a conversar con el ministro, vamos a solicitar una audiencia con él, nos parece importante tener claro de que aquí esta medida debió de haber sido para todos y todos. ¿Qué universo más o menos son colegios trimestrales? ¿Tienen claro o más o menos? No, nosotros tenemos la cifra de que en realidad ya el año pasado tuvimos algunos problemas con esto y hubo situaciones de vacaciones también que se dieron. Es un porcentaje menor a la norma, menor, digamos... Pero igual son profesores, son alumnos... Pero son profesores, son estudiantes, el virus anda por todas partes y nosotros creemos que esta debió haber sido indudablemente que una medida tomada para todas y todos sin excepción. Porque es raro que se privilegie quizás lo curricular por sobre lo sanitario. En este caso, no sé, el virus no distingue. No distingue, ese es el problema. Ahora, hay una medida que se tomó por parte de este gobierno, que nosotros también vamos a solicitar, y lo aprovecho de decir públicamente, que fue la flexibilización de la jornada escolar completa, que vino a resolver muchos problemas en muchas partes de Chile, al inicio precisamente y durante todo este tiempo, que inicialmente fue por un tiempo limitado, pero que al final se extendió por todo el semestre. Nos parece que una medida como esa, que en teoría debiera de culminarse con las vacaciones de invierno, debiera de extenderse mínimamente hasta vacaciones de septiembre. Por tanto, creemos que también hay que ir avanzando en medidas de ese tenor, porque está comprobado la flexibilización de la jornada escolar completa, tomada por el actual ministro de Educación, a petición nuestra, vino también a resolver muchos problemas. De lo contrario, seguramente estaríamos aún en peores condiciones. Tampoco ha quedado clara la situación de jardines infantiles, la educación preescolar, ahí también está como en la nebulosa, ¿no? Están como en la nebulosa, efectivamente. Yo quiero recordar que esa es una temática que a nosotros también nos preocupa. Los más pequeñitos son indudablemente también afectados directos, virus, por lo menos. Muchos más vulnerables respecto a estos temas y por tanto nos parece que es fundamental. Y particularmente porque hoy día vemos que las camas UCI cada vez disminuyen. Entonces, indudablemente que estamos en una situación de emergencia nacional sobre la cual tenemos que priorizar y privilegiar lo que siempre hemos dicho, la vida y la salud de nuestros estudiantes. Profesor, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes de estos 3 meses de retorno al año escolar? Haciendo un poco un resumen de lo que hemos conversado. Fue un retorno que no fue fácil, lo vimos en muchos colegios a lo largo de todo el país, no solamente aquí en la zona central. ¿Cómo ha sido la adecuación? ¿Cómo ha sido este retorno también del lado de ustedes, del lado de las profesoras, de los profesores? ¿Ha sido un año complejo? Ha sido un año muy complejo, ha sido un año muy difícil. Aquí, lamentablemente, las medidas que se tomaron en su momento vinieron, lamentablemente, hay que decirlo, a perjudicar fuertemente lo que ha sido el ejercicio de la profesión docente, con condiciones muy, muy complicadas. Aquí el abandono de la educación pública, que significó que muchos establecimientos estuvieron cerrados prácticamente por 2 años, pero además con el deterioro que significa de que con el transcurso del tiempo esta situación no se hayan arreglado, solucionado los problemas que ahí estaban.
Ha sido muy complicado también porque en el diario vivir nos hemos enfrentado a situaciones que, fruto de la pandemia y de la violencia estructural que tenemos en el país, se han generado y hemos visto situaciones de violencia al interior de los espacios escolares que también nos preocupan profundamente respecto de las relaciones. Hemos venido pidiendo hace bastante tiempo una necesidad de tener, por ejemplo, un plan a nivel país de lo que debe de ser la convivencia escolar, para que podamos enfrentarnos frente a esta nueva situación. Estuvimos durante mucho tiempo sin encontrarnos, sin vernos, y los problemas de salud mental han aflorado también fuertemente en los espacios escolares. Por tanto, ha sido un año muy, muy difícil. Yo quiero valorar, hemos tenido la posibilidad de conversar y de tener un diálogo mucho más fecundo, mucho más directo con el ministro de Educación, con el subsecretario y con las autoridades. Indudablemente que se valora eso, pero también creemos que en muchas de las medidas que se han tomado se ha actuado con un poco de lentitud. Nosotros hemos planteado, y se lo hemos dicho a la autoridad, que hay temas en los cuales hay que actuar más rápido, hay que tomar los remediales para que situaciones como las que hoy día se están viviendo, lamentablemente en muchas partes de Chile, los problemas de las techumbres de los establecimientos educacionales, las plagas de ratones, las situaciones que ocurren con las fecas de paloma, que ha sido una constante en muchas escuelas de Chile, sea verdaderamente resuelta. Y en eso vemos, digamos, que se observa, pero no hay un planteamiento concreto. Por parte del Ministerio se planteó una política que nos pareció importante, una cantidad de recursos frescos, nosotros lo pedíamos, 10.000 millones de pesos para poder resolver problemas de infraestructura urgentes a nivel de todo el país. La semana pasada estuvimos fruto de un conflicto con la alcaldesa de la Comuna de Santiago y ella nos decía, para solo la Comuna de Santiago necesitaríamos 40.000 millones de pesos. O sea, solo para la Comuna de Santiago, una comuna, se está hoy día propiciando un 25% de lo que realmente se necesita y por tanto nos parece grave. Aquí tienen que haber recursos frescos, pero que efectivamente alcancen para resolver los problemas urgentes que tenemos. También, ¿cómo se han coordinado ustedes con la autoridad para enfrentar la situación de violencia en los liceos emblemáticos? Hemos visto profesores amenazados, directores amenazados. ¿Cómo ustedes están trabajando con la autoridad, con la preocupación que hay dentro del Colegio de Profesores de una situación que ha sido este año, ha sido muy, muy problemática? Sí, bueno, nosotros hemos planteado, eso lo hemos dicho al ministro de Educación, indudablemente aquí hay un tema de una violencia estructural que se está dando a nivel del sistema, que tiene diversas expresiones también, y particularmente respecto de lo que pueda estar ocurriendo al interior de los espacios escolares, nosotros hemos dicho la defensa irrestricta del profesorado, de los trabajadores y de los estudiantes como cuestión fundamental. Conformamos una mesa de trabajo que hoy día tiene diversos componentes, estamos allí diversos actores, buscando caminos que van en la línea precisamente de avanzar hacia un plan de convivencia nacional. Pero creemos que mientras no se resuelvan los temas estructurales que tenemos, y por ello que es tan importante dar solución a los problemas que hoy día existen en los establecimientos educacionales, esta situación lamentablemente va a continuar. Nosotros estamos plenamente disponibles, así se lo hemos dicho a la autoridad, para buscar y generar caminos de solución a los problemas que hoy día tenemos. Y la solución desde nuestra perspectiva tiene que ser educativa, tiene que ser con más educación. No creemos en salidas policiales, en salidas que vayan... Pero la violencia en algún momento hay que atacarla, hay que atajarla. Por cierto, hay que atajarla, indudablemente. Y por eso es que necesitamos tener planes concretos de convivencia escolar para poder educar a nuestras comunidades escolares para que podamos entendernos civilizadamente como corresponde. Aquí tenemos algunas experiencias como Aula Segura, por ejemplo, en donde el 72% de quienes fueron afectados o fueron sancionados por Aula Segura años atrás quedaron en definitiva saliendo y se fueron del sistema, emigrando, y por tanto esa situación indudablemente que no es la solución. Tenemos que tener a los estudiantes en las escuelas, en los liceos, por supuesto que en un marco que nos permita funcionar y convivir sanamente como corresponde, y eso significa también tener políticas claras al respecto, que durante mucho tiempo en este país no se han tenido. Otra situación que se ha visto, y aquí la última pregunta, profesor, es las dificultades que han tenido los profesores recién egresados de entrar al mercado laboral después de 2 años de pandemia. ¿Cuán dificultoso está siendo para los jóvenes? Y muchos que quizás ven este panorama laboral dicen, desertan definitivamente están, no sé, primero, segundo, tercer año de pedagogía y dicen, no hay campo laboral, definitivamente aquí me retiro, me cambio de carrera o definitivamente voy por otro camino. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Sí, ese es un tema grave. Nosotros también lo conversamos con el ministro de Educación semanas atrás. Hemos solicitado concretamente un plan concreto respecto de cómo
llamar y, por cierto, garantizar de que no tengamos esta crisis que todos los estudios señalan que en poco tiempo más vamos a tener un déficit de hasta un 40% de profesores en Chile, lo cual es un tema absolutamente ¿Cómo se incentiva? grave. Porque uno ha visto los últimos 15 años se han tomado todo tipo de medidas con todos los colores políticos de subir los puntajes, bajar los puntajes, mejorar los sueldos, esto otro, y como que uno siente que seguimos en el mismo lugar. Claro, hay un tema central, Andrés, y que lamentablemente ninguno de los gobiernos ha querido entender que ese es el tema, a juicio nuestro, fundamental, que es precisamente mejorando las condiciones en el ejercicio de la profesión docente. Valorar la profesión. Valorar la profesión, mejorar las condiciones. Cuando usted tiene ministros de Estado o diputados o senadores que dicen que somos todos flojos, que no hacemos nada y no reconocen lo que se ha hecho, por supuesto que la lógica que se tiene respecto de la profesión indudablemente que afecta. Pero también y por sobre todo, saber que se va a entrar a una profesión en la cual se respetan sus derechos a los profesores, en la cual efectivamente se trata bien a los colegas como corresponde, que es lo que no ha ocurrido. Si no cambiamos las condiciones laborales en las cuales hoy día trabajan y se desempeñan los estudiantes, los profesores en Chile, lamentablemente esto va a ser una situación que no va a llamar ni va a convocar a los jóvenes. No es casualidad, repito, que todos los estudios señalan que al tercer, cuarto año de ejercicio de la profesión, muchos profesores desertan. Y eso indudablemente que es preocupante para cualquier país, más para el nuestro, en donde faltan profesores y tenemos que, por tanto, avanzar fuertemente en mejorar las condiciones en las cuales hoy día se ejerce la profesión docente en Chile. Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Un gusto, Andrés, de estar con Muchas usted. gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.